Bienvenidas, bienvenidos a esta 18ª de Documenta Madrid. Soy Cecilia Barrio Nuevo, co-curadora junto a James Latimer de este evento que se organiza bajo la dirección de Cineteca Matadero a cargo de Gonzalo de Pedro y que tiene lugar del 26 de mayo al 6 de junio en diferentes sedes de Madrid, y desde el año pasado, afortunadamente, también se puede ver de manera online para toda España en algunas proyecciones que se van realizando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que estamos por realizar ahora en torno a la película El ojo del turista, 13 piezas fáciles, una película de Luis Ospina, producida por Lina González. Esta película es un estreno mundial como película, y es una de las proyecciones destacadas que tiene Documenta Madrid de este año. El ojo del turista es una obra póstuma del querido Luis Ospina, a quien recordamos sin duda cada día con mucha alegría, y consideramos que es un cineasta, un hombre que rompía fronteras, que huía de la solemnidad de las normas, para confrontarnos con la realidad más cercana, con esa mirada tan particular, tan única. Así que gracias al trabajo y al amor de Lina González, su compañera, y de otras personas que han participado en esta película, es que somos muy afortunados hoy de poder estar compartiéndola con ustedes. Damos la bienvenida a Lina González, que es guionista, montajista, fotógrafa y productora de esta maravilla que es El ojo del turista, y muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro y esta nueva edición de Documenta Madrid. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todo el equipo de Documenta por incluirnos dentro de esta nueva forma también de ver el cine, ¿no? Es un gusto para mí presentar una película póstuma de Luis, por supuesto. Luis murió en el 2019 y hasta ahora podemos ver estas cosas que nos ha dejado inconclusas. Esperamos ver un par de cosas más en el futuro también. Muy, bueno, da mucha esperanza también poder seguir viendo películas de él, y gracias por todo el trabajo que sabemos que eso implica, poder hacer que esa vida de cineasta, que esa vida con las películas siga continuando, ¿no? Y que nosotros podamos seguir también disfrutando y compartiéndolas, así que gracias, Lina, por todo esto. Un gusto total y felices de estar verdaderamente en Documenta Madrid, porque Documenta Madrid fue para Luis un lugar importante, ¿no? Allí presentó algunas de sus películas y le tenía un afecto muy especial. Sí, sí, no, y para nosotros él también figura al 100%, y muchísimo cariño hacia él y hacia vos, así que fantástico poder estar aquí. Pasamos a hablar de la película entonces, de este ojo del turista que nos permite un poco adentrarnos en esta mirada que han tenido y en estos viajes que entiendo realizaron con Luis entre el 2014 y el 2017. Pero cuando veíamos la película pensábamos, bueno, estos son estos viajes realizados por Asia, pero probablemente también tenían otros viajes que realizaron como por otros lugares, y un poco la pregunta era, ¿cuál fue la decisión de hacer este recorte del viaje por Asia? Sí, es interesante porque hay varias razones. Una es, digamos que el hecho de viajar a Oriente implicaba la estructura Oriente-Occidente a la que estamos acostumbrados incluso en Latinoamérica, ¿no? Porque aunque Latinoamérica, digamos, no es Europa, que fue o América del Norte, digamos, que son los que se establecen como Occidente, pues hacemos parte, querámoslo o no, de ese hemisferio. Allí nos han puesto, son nombres, ¿no? Son clasificaciones. Evidentemente los viajes por Estados Unidos o por Europa son mucho más parecidos, o sea, digamos que no encontramos algo tan diferente a nosotros allí. Tenemos raíces españolas aquí en Colombia, tenemos una influencia fuertísima de Norteamérica y bueno, en general de toda Europa, ¿cierto? Entonces, tratar de encontrar como el lugar donde podríamos buscar algo diferente, pues estaba en ese Oriente. No es nuevo para las películas de Luis, ¿no? Si pensamos en El tigre de papel y los pensamientos políticos que se supone también son antípodas de nuestros pensamientos políticos. Yo pensaría que es una razón dispersa, pero es una de las razones por las cuales llegamos allá. También estuvo el Festival de Yamagata, ¿cierto? Que nos motivó
al llevar Todo comenzó por el fin, nos motivó a ver pues esas culturas que digamos no son las que estamos acostumbrados a ver. Ahora, dentro de la película sí hay algo que es muy interesante y es cómo podemos ahora sentirnos menos diferentes, ¿no? Gracias a las tecnologías y a la mundialización. Sí, sí, sí. No recuerdo bien cuando fue lo de Yamagata, me acuerdo porque en esa época creo que nos cruzamos en algún festival con Luis y con Aruka Ama, que estaba también La como, cura, sí. claro, que estaba tratando de, bueno, de organizar estas proyecciones así con Luis y fue muy, nada, era muy bonito ver también cómo ella iba percibiendo todo el cine latinoamericano y lo que estaba organizando en torno a eso y cómo fueron recibidas las películas allá. Digo, ustedes ahora nos muestran una parte Sí. de lo que ustedes ven allá, cómo vieron allá las películas. Ha sido muy interesante y pienso que también fue una de las motivaciones, porque claro, con el Tigre de Papel que se mostró, por ejemplo, hubo gran sorpresa, es decir, que Mao estuviera presente en las imágenes ya era cuando se presentó en China, por ejemplo, que fue un lugar donde se presentó, resultó que al sitio donde lo estaban pasando les habían hecho seguimiento por la aparición de la imagen de Mao, ¿cierto? Una sospecha, supongo yo, sobre Occidente. Sin embargo, en Yamagata hubo cosas también muy especiales, o sea, por ejemplo, con el tema de la pornomiseria, ¿sí? El entendimiento de la pornografía en Japón es completamente diferente al nuestro. Son formas de entender que, aunque somos lo mismo, somos tan diferentes, ¿no? Interpretaciones del otro permanentemente. Y de pronto juicios ahí dentro de esto. La pieza que produjimos con Luis, digamos que pienso que trata de desligarse un poco de esos prejuicios para ver como esa humanidad que subyace un poco, ¿no? En las cosas cotidianas, que son como tan distintas pero tan iguales. Ujú. Sí, sí, se nota y bueno, el trabajo, El ojo del turista es bellísimo, sin duda, todo lo que han ido filmando y todo lo que nos van mostrando allí. Es extraño y es precioso a la vez, es como que tiene una extrañeza bellísima. Y quería preguntar cómo hicieron con la organización de esas imágenes, de esos 13 episodios que van conformando El ojo del turista. Imagino que el material que había era muy vasto. Sí, digamos que el material era muy vasto, por supuesto, porque todo lo que veíamos nos parecía extraño, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, cuando empezamos el proyecto, nosotros compramos una cámara específicamente para eso, para este proyecto, y nos pusimos como unos parámetros que eran los oficios, para poder registrar unas cosas que después se seleccionaran dentro de un material muy amplio. A partir ya del resultado de tener todas estas imágenes, una depuración también con el mismo criterio de los oficios, hasta que Luis, con su talento de editor y de director, logra depurar hasta llegar a unas piezas como mucho más contundentes, sino que nos hablan más ya del turista, pero también del cineasta, ¿no? De la forma de mirar. Ya eso yo pienso que sí es el talento de Luis, que logra llegar solamente a 13, ¿cierto? Probablemente a mí me habrían salido sola 23. Sí. Y los títulos que lleva cada episodio, cada parte de la película, Lina, ¿eso ya los había puesto Luis previamente o fue algo que terminaron de configurar con, bueno, ahora con... Sí, terminó de para- configurarse evidentemente en la edición, Ujú. pero ya hacía un poco parte del criterio de la mirada, digamos, ¿cierto? O sea, si tú ves los títulos, no sé si los vamos adelantando, pero bueno, están el comer, Algo- ¿cierto? Está el tráfico, están los teléfonos celulares, es decir, están como actividades que son comunes, pero que al mismo tiempo nosotros las podríamos llegar a ver extrañas. Entonces yo pensaría que el criterio de los títulos viene siendo determinado un poco como por la estructura, como se decidió hacer desde un principio. Lo mismo son piezas sueltas, como al estilo de los libros, del libro de Marco Polo de los viajes,
descritos en números romanos, digamos, como así se hacía en los relatos de viaje. Ahora un relato de viaje muy contemporáneo porque lo que te digo, ya la percepción del otro es diferente, ¿no? Y el hecho de que hayan sido como estas acciones las que se escogieron, pues también determina una forma como de estructurar la mirada, pensaría yo. Sí, sin duda que va, además, bueno, claro, tiene como una narración que uno puede ir encontrando ahí o va configurando un mundo o varios mundos posibles que la película va proponiendo. Y es muy conmovedor cuando, bueno, esto es como un spoiler, pero es muy bonito que se aparece, también hay como una, Luis está en la película de un lado y aparece un ratitito de otro, y es precioso reencontrarse con él también. Bueno, él acostumbraba también a ir apareciendo, ¿no? En Sí. sus películas, forma Él papel. acostumbraba a aparecer y también a mostrar los dispositivos con los cuales grababa, ¿no? Que eso también me parece que es interesante ahí. Eh, También eso incluye que lo que te decía ahora, esa nueva realidad, digamos, a la que nos enfrentamos con un turismo en donde todo el mundo tiene pantallas y tiene cámaras que hacen que el dispositivo tome importancia, ¿no? Creo que eso también es una cosa muy del cine de Luis. Sí, 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 sí. Sí, y que además también se va registrando, bueno, creo que hay como otro tipo de mirada, también se va registrando todo de manera muy desordenada y son cosas que van quedando como perdidas cuando uno va realizando por ahí viajes, o bueno, en este periodo está sin duda más complicado, Sí, pero era como tomar imágenes y que vayan quedando perdidas y desordenadas en un lugar, y en este caso es muy bonito esto que permiten reconfigurar un mundo o varios mundos posibles y reencontrarse también con la mirada de Luis desde este lugar. Quería sí. preguntarte también, ¿cómo ha sido para vos en el proceso de cierre, dar cierre a esta película también, de irte reencontrando con esos viajes que habían ido realizando como durante Sí. todo este tiempo? El mundo cambió mucho. Sí, sí, pues imagínate en pandemia, encerrado uno con los recuerdos, ¿no? Con los recuerdos permanentemente haciendo una falta espantosa, Luis, pero también pues haciendo una memorabilia, como decía él, de un poco de años que están registrados ahí y de la idea, digamos, que me parecía maravillosa a la que estaba llegando Luis de un cine que ahora sí podía hacer, ¿no? Un cine que se está dando el derecho después de haber hecho una película de 3 horas y media, como fue Todo comenzó por el fin, de volcarse un poco hacia el cine experimental. Por eso mismo esta también estaba pensada pues como una instalación desde el principio. Claro, esto siempre se pensó, y eso, bueno, nosotros ahora, yo en la presentación decía que la película se presenta ahora por primera vez como película, pero claro, es una instalación también, digo, tiene esta otra parte. ¿Cómo fue que se concibió desde un principio en estas dos posibilidades? Sí. Y cómo es que se ha realizado la instalación? Sí, bueno, se concibe desde un principio como instalación en un camino, digamos, que veníamos pensando con Luis sobre lo presencial, que ahora, digamos, es un tema que estaría, pues, mejor dicho, estamos como para, para la pandemia. A Luis no le alcanzó a tocar la pandemia, entonces esta es una experimentación que estamos haciendo, le decía yo a Gonzalo de Pedro, incluso que especulando qué pensaría Luis sobre pasar esto de manera virtual, pues tendríamos que pensar en eso de romper fronteras, porque no tenemos mucho más cómo pensarlo, ¿no? Sin embargo, en el tema de la presencialidad, Luis estaba, y eso fue una de las cosas de las cuales habló en el discurso de su último festival, que no alcanzó a estar, pero que ya había dejado escrito su discurso sobre ir a las salas, ¿no? Sobre una Ujú. forma de cine que nos exija un poco, sí, movernos, participar, no desde las pantallas solamente, sino también de manera presencial, y la instalación pues evidentemente implica el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo y la movilidad y el hecho de que fueran sobre el turismo también nos parecía muy interesante. Yo soy artista plástica y lo que más hago son instalaciones, entonces de alguna forma
era una forma de trabajar en equipo pues satisfactoria. Sí, nos Ujú. íbamos a entender bastante bien porque en la casa cualquiera puede opinar lo que quiera. Digamos que dentro de eso tuvimos mucha movilidad y pues desafortunadamente como llega la pandemia, tenemos hace, si acaso una semana, la posibilidad de montar la instalación en Bogotá, en la Cinemateca de Bogotá. Por las condiciones tanto de la pandemia como de un paro nacional que estamos atravesando, solamente fueron 2 días de exhibición, pero creo que es muy interesante cómo el hecho de que la película, digamos, implique el cuerpo, hace que el cuerpo tenga que hacer un recorrido dentro de la instalación y eso también nos implica como la fuerza de conducción que tiene el turismo dentro de nuestra fisicalidad, digamos, también de la mirada, que cuando la vemos en película ya la van a ver. Eh, la película pues también nos lleva pieza por pieza con unos cortes que digamos son un cambio en la mirada, ¿cierto? Son movimientos de la mirada y no del cuerpo, pero son las dos cosas al mismo tiempo. Sí, sin duda. Mira, recién cuando ibas contando todo esto, cómo ha sido el proceso y cómo se concibió desde un inicio, como en ambas posibilidades, como instalación y como película, y también la relación del cuerpo, ¿no? Y el turismo. Pensaba también la película es muy coreográfica, es muy lúdica y es muy coreográfica también. Es hipnótica desde ese punto. Entonces, bueno, supongo que esa intención también de que se vuelva así, ¿no? Tan hipnótica, quizás era algo buscado o fue algo que fue apareciendo a Me gusta medida que... eso, sí, me gusta eso que dices porque digamos que sí fue apareciendo, pero al mismo tiempo para nosotros la percepción de Oriente fue bastante coreográfica. Eh, es una sociedad como son sociedades porque son diferentes países y evidentemente las diferencias entre ellos pues son mayores. Nosotros casi no las notamos, pero entre ellos lo saben, ¿cierto? Pero sí hay una cosa muy coreográfica pues, las vestimentas, por ejemplo, ¿no? La música, las músicas en la calle, que cuando uno ve estas piezas no hay sonidos anexos, son sonidos de contexto. Entonces, cuando aparece una música es porque esa música aparece en la calle. De alguna forma, es una cultura que tiene una especie de rituales y una especie de sonido diferente a la nuestra, que yo pienso que nos encantó y nos hipnotizó también un poco, que es como el resultado que ve uno después en la pieza. Y me gusta mucho esa apreciación que haces porque sí es eso, es un poco una hipnosis, ¿no? Queda uno ahí como en una especie de trance que Sí, sí, también sí, tiene que ver con entra un eso. trance. Sí, con ver una cosa que uno queda descrestado, como decimos aquí en Colombia, o sea, sí, fascinado con... Sí, 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 eso se percibe, es muy bonito de entrar ahí como en ese trance que propone. Recién decías lo del sonido, Lina, que se mete el sonido de la calle y cómo han ido trabajando con las músicas que aparecían. Veía en los créditos en el sonido ha estado trabajando Mercedes Gaviria, quien ha estado también participando de Documenta Madrid en la edición anterior y quien, bueno, por supuesto como de nuevas generaciones también que están trabajando en cine de lo real y también está involucrado Eo Jerónimo, Arteogua, y creo que hay como un gran equipo también que viene colaborando y trabajando con la película, ¿no? Pues es un equipo que se arma recién y pues con el cual logramos, digamos, que la película se cierre por completo. Mercedes participa en el sonido, un sonido que obviamente ya estaba pues diseñado por Luis, Claro. pero ella le da, digamos, un poco más de cuerpo lo perfecciona, ¿cierto? Para poderlo tener ya en salas o en internet que vamos a ver cómo funciona e incluso en la instalación. También hay que tener en cuenta que son sonidos distintos, requerimientos de sonido distintos. Entonces ahí ha estado ella al pie del cañón ayudándonos con ese tema. Y Jerónimo, como Invasión Cine, entra a ayudarnos también ahorita, o ayudarme, ya, yo sigo hablando en plural, pero así me quedé. Es en plural, Lina, pero es que es en plural, sin duda.
que está ahora vinculado con la película también para ayudarnos en todos, en esto de Documenta, por ejemplo, y si podemos, dependiendo de cómo se mueven los tiempos pandémicos, presentarla luego en alguna otra parte, ¿no? Porque también eso es una cosa que, pues es difícil sin Luis, o sea, Luis tenía su forma y su circuito para mover sus películas y ahora pues nos tocó, además de todo lo demás, también hacer eso. El mundo cambió además, Y el ¿verdad? mundo Está además todo cambió por completo, exacto. sí, 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 con los cambios del mundo. Bueno, son las nuevas posibilidades también, creo, los nuevos desafíos Sí, y nuevas, no sé, como hay que tener también, lo bueno creo que es también el amor que todo el mundo ha tenido, tiene y tendrá, yo creo, por el cine de claro. Luis y por su mirada, justamente, por sus puntos de vista, su mirada. Y en relación a esto, en cuanto a este ojo, el ojo del turista, que es el ojo del turista de ustedes, también preguntarte si ese título ya lo tenían pensado como cuando de alguna manera se gesta este proyecto, o bueno, pues un título que lo Sí. van encontrando al final, Ese o de dónde título, surge. el ojo del turista, está desde el principio y el subtítulo viene a agregarse luego, que son las 13 piezas fáciles. Ujú. El título, como siempre en las películas de Luis, es súper significativo, ¿no? El ojo del turista y, tiene que ver pues con que estamos supuestamente fungiendo de turistas, pero con una pregunta muy importante que tenía Luis sobre el cine en estos momentos en donde pululan las tecnologías para capturar imágenes, ¿no? Como si era posible o no desplazar la mirada de un cineasta a la de un turista, y el resultado, digamos, que es una negativa, digamos que es una forma que es como podríamos ser turistas, pero es inevitable que la mirada del cineasta vuelva a recogerse sobre su experticia. Y allí ese anexo, digamos, que son las 13 piezas fáciles, es una apropiación también muy típico de Luis, una apropiación de una película que se llama Five Easy Pieces, que es de los años 70 y protagonizada por Jack Nicholson, de un director que se llama Raffleson, que a su vez es una apropiación de una pieza de Stravinsky que se llama Cinco piezas fáciles. Estamos aquí en una sociedad en donde la propiedad privada, ya, los derechos de autor que siempre han sido cuestionados por Luis, pues vuelven a entrar al ruedo. Las cinco piezas fáciles de Stravinsky tienen una cosa significativa que a mí me parece interesante, que es a cuatro manos, Ujú. ¿cierto? Ahí eso tiene su sentido. Pero al mismo tiempo son piezas fáciles para principiantes, como podríamos pensar que son las piezas de un turista. Claro. Al mismo tiempo, la película que se apropia de eso se trata de Jack Nicholson protagonizando como un músico oculto, burgués, toda una historia en donde entra en crisis y decide irse a ser obrero en un barrio, obrero petrolero. Y evidentemente regresa a su música y a su burguesía y se casa con una música de sala también. Como en ese mismo ejercicio que hace Luis de tratar de desplazarse hacia una cosa, de romper, digamos, la experticia del cine y inevitablemente volver. Eso es el título que, pues como todas las películas de Luis, el título, los juegos de palabras vienen súper pensados y, o por lo menos por casualidad terminan ensamblándose, ¿no? Como una especie de collage espontáneo. Mira, por eso te preguntaba, porque dije, bueno, a ver dónde está aquí todo el trasfondo de todo esto para Sí. poder conocerlo. Lina, es genial la película, la verdad es que nos invita a ser turistas, nos invita a tener otro ojo, nos invita a cuestionarnos, a estar cerca de los viajes, a estar cerca de Luis, a estar cerca tuyo, y nada, mirar una vez más el mundo con asombro y desde un lugar de Sí. libertad, así que muchísimas gracias No, pues por... muchísimas gracias por tenernos en Documenta contentos, Luis y yo, porque Luis sigue ahí Sin duda. celebrando, sigue ahí lo van a ver, ¿no? Sin duda que sí, va a estar presente. Exacto. Lina, muchísimas gracias por tan generosa charla, bueno, por todo lo que nos has contado, por estar cerca y por acompañarnos en esta edición de Documenta.
y ojalá tengamos la oportunidad también de ver en algún momento el ojo del turista en modo instalación también. Sí, eso, muchas gracias a ustedes y espero que la vean como película y como instalación también. Nos tocará esperar un par de años, pero lo haremos, lo haremos. Llegaremos a Argentina y llegaremos a España, lo haremos. Ojalá que sí. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos quienes han estado participando en la película y muchas gracias a todo el equipo de Documenta Madrid también y Cineteca Matadero que hace posible que estemos juntos en esta nueva edición. Muchas gracias.